tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan ustedes. Hoy es domingo 25 de julio, estamos ya terminando el mes de julio y seguimos con nuestra tanda de predicaciones en el libro de Hechos. La semana pasada tuvimos el privilegio de estar terminando el número 7, el capítulo 7, y tocamos una pequeña parte del capítulo 8, que fueron los primeros 3 versículos. Y hermanos, a modo de repaso, como hemos dicho, estamos viendo lo que son hechos del Espíritu Santo, porque si no fuera por el Espíritu Santo en la vida de un creyente, sería muy poco o nulo lo que podríamos hacer. Así que solamente a modo de repaso, mis hermanos, vimos la semana pasada lo que titulamos como el primer mártir cristiano. Y nos habíamos quedado en Esteban, que después de que proclama el Evangelio y demuestra que Cristo, Jesús, está en toda la historia del Antiguo Testamento, rápidamente Esteban, a modo de exhortación, culpa al concilio de ser pues prácticamente cabezones, duros de corazón, de cerviz y de constantemente estar resistiendo al Espíritu Santo, el cual les estaba dando convicción de pecado, les estaba dando hechos y muestras de que realmente Jesús era el Mesías. Y vemos cómo después de que Esteban, ¿verdad?, habla acerca de esta situación, vemos rápidamente, hermanos, que a Esteban se le permite, ¿verdad?, se le permite a Esteban ver a Jesús de pie a la derecha del cielo, y eso él lo comunica a la gente, al concilio. Así que el concilio, viendo esto, se enfurece porque no creen en Jesús, no creen en Esteban, toman como blasfemo a Esteban, gritan a gran voz, se tapan los oídos como unos locos y de forma brutal arremeten contra este hombre lleno del Espíritu Santo, mientras esta gente estaba llena de su carne. Dice el texto que vimos la semana pasada que lo sacan del templo, lo sacan de la ciudad y comienzan a apedrearlo. Imagínate lo que es morir lapidado a piedras, es terrible, es algo muy cruel. Y nos dice la historia que las ropas de Esteban son puestas en las manos de un joven llamado Saulo. Y a pesar de la violencia que estaban infringiendo en contra de Esteban, Esteban seguía lleno del Espíritu Santo. Y al igual que Jesús, ¿verdad?, Esteban pide por sus verdugos. Pide al Padre que no tome en cuenta su pecado. Y entonces finalmente Esteban muere. Y Esteban parte con el Señor. Y nos dice el texto que estudiamos la semana pasada que Saulo estaba en completo acuerdo con la muerte de Esteban. O sea que, en otras palabras, hermanos, Saulo era cómplice de este asesinato. Saulo era un asesino. Y tal vez tú te preguntarás, o sea, pastor, ¿me está diciendo que el que sería el gran apóstol Pablo era un asesino a sangre fría? Sí, mis hermanos. Saulo, fariseo, conocedor de la ley del Antiguo Testamento y quien decía amar a Dios, era un asesino. Pero ya Dios, mis hermanos, se encargaría de ajustar cuentas con Saulo en su momento. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero mientras tanto, y debido a todo esto que pasó con Esteban, ¿verdad?, vimos que se desata una fuerte persecución terrible, tan fuerte en la primera iglesia de Jerusalén, que a excepción de los apóstoles, todos huyen. O sea, cerca de 20,000 creyentes estaban corriendo, huyendo, saliendo por sus vidas de Jerusalén. Y sin embargo, a pesar de esto, dice que hombres valientes y piadosos van por el cuerpo de Esteban y lo entierran. Y se ponen a llorar por la muerte de Esteban. Y como dijimos, eran hombres valientes porque al recoger el cuerpo de Esteban podían ser arrestados, ya que se identificarían como cristianos y podrían ser martirizados. Y no solamente eran valientes, eran piadosos porque hicieron lo que tenían que hacer, enterrar a este hermano Esteban y llorar por él. Y si bien es cierto, mis hermanos, Esteban estaba con el Señor, estaba en su presencia, pero el llorar por la pérdida de un hermano está bien. Es parte de los sentimientos que el Señor nos ha dado. Y yo creo que tenemos esa equivocada noción que tal vez nuestros pastores en la antigüedad nos inculcaron, que como alguien murió en Cristo no podemos llorar. No, hermano, sí podemos llorar. Podemos guardar un luto. Es bíblico guardar luto. Lo vemos en la Biblia. Lo malo es cuando pasa más de un año, hermanos, y seguimos en el luto, seguimos llorando, extrañando a la gente. Si la gente es del Señor, está con el Señor. Es bueno guardar un luto razonable, hermanos.
llorar por el familiar, por el amigo, por el hermano que murió, pero siempre con la conciencia, siempre con la vista que él o ella están en la misma presencia de Cristo por su fe en él. Muy bien, mis hermanos. Así que pasa esto con Esteban y por otro lado, pues vemos que la gente huye porque Saulo seguía haciendo estragos en la iglesia. De hecho, por la misma Biblia sabemos que Saulo sacaba a los creyentes de su casa, los arrastraba hacia el concilio, seguramente los torturaba porque sabemos que muchos de ellos Saulo los había hecho blasfemar. Era terrible este hombre, Saulo. Era perverso, era malvado. Pero como ya dijimos, incluso para un hombre tan despreciable, tan malvado como Saulo, la gracia de Dios pudo alcanzarle. Y así quedamos en el estudio de la semana pasada. Entonces, ¿qué pasará con la iglesia, hermanos? Bueno, ve conmigo por favor en tu Biblia a Hechos, capítulo 8. Y vamos a ver el día de hoy, versículo 4 hasta el 25. Y estaremos estudiando, mis hermanos, el día de hoy, la iglesia perseguida se extiende. La iglesia perseguida se extiende. Así que te invito por favor a que cierres tus ojos, a que inclines tu rostro y oremos, hermanos, para que sea el Señor tomando el control del estudio y que Él siga trabajando en nuestras vidas para que sigamos proclamando su palabra, ya sea de hecho, de verdad o de carácter. Ora conmigo, hermano. Señor Dios y Padre eterno, en esta mañana, en el nombre de Jesús, te pedimos una vez más que tú bendigas tu Biblia, Señor, tu palabra que va a ser expuesta en este momento. Te pedimos que tú me uses, que tú me des claridad en la palabra, claridad en el mensaje. Pero sobre todo, Señor, que mis hermanos puedan entenderla, atesorarla. Y tú, Señor, recibas la gloria al ser transformando nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, porque tú sigas cuidando de aquellos que están enfermos, sigas proveyendo de aquellos que no tienen, Señor, en su vida diaria, provees trabajo, provees lo que necesitan mis hermanos, y que todo, Padre, sea para ti. En esta hora te rogamos por estas peticiones y dejamos en tus manos el estudio. En tu nombre, amén. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a ver los efectos que tuvieron ya entonces la persecución que Saulo y los fariseos estaban haciendo. Así que rápidamente ve conmigo por favor al versículo 4 que nos dice lo siguiente. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Mis hermanos, ¿cuál fue la reacción de la iglesia a la dura persecución que estaba pasando en Jerusalén? Bueno, dice que la mayoría huyeron, aunque otros, en especial los apóstoles, se quedaron. Pero mira qué interesante cuando llegan a otros lugares, estos creyentes perseguidos. Dice que iban predicando el evangelio. No es que llegaron a otra ciudad y se quedaron callados. No, proclamaban la palabra. Hacían lo que cada creyente debe de hacer. Proclamar, anunciar, dar el evangelio. Hermanos, no que soy insensible. Y humanamente hablando, la persecución es terrible. Es dolorosa, es sufrida. A nadie le gusta. Pero al igual que como vemos aquí, hermanos, en esta historia, y a lo largo de la historia, la iglesia ha crecido espiritualmente, en número, se ha multiplicado más en la persecución que en la calma. Porque son en aquellos momentos de angustia, de sufrimiento, de persecución, cuando vemos y reconocemos y nos damos cuenta de cuán necesitados tú y yo estamos de Cristo. Y no digo por eso que sin persecución no nos demos cuenta de eso, hermanos. Porque hay muchos creyentes piadosos en Cristo que crecen, se multiplican, crecen en gracia sin persecución. Pero la verdad, mis hermanos, es que cuando todo está bien, cuando todo está tranquilo en nuestras vidas, cuando hay libertad de culto, de expresión, la mayoría de los creyentes se duermen en sus laureles. No van a la iglesia, no oran, no leen su Biblia, descuidan su vida espiritual, su vida devocional con Cristo. Y están más preocupados en cómo pagar todo lo material que tienen que buscar el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las cosas, incluidas las materiales, serán suplidas por añadidura. ¿Cierto? Así que mis hermanos,
si todavía es que tú gozas de libertad religiosa y de culto, de expresión, si tú no tienes ninguna restricción ahí donde vives, aprovecha esa libertad que el Señor te está brindando. Las cosas están cambiando, hermanos, rápidamente. Está habiendo mucha censura, está habiendo mucha oposición en este mundo postmoderno. No sabemos en realidad qué va a pasar mañana. Pero mientras sigues tú pudiendo ir a la iglesia, sigues tú pudiendo congregarte, mis hermanos, aprovecha, sé sal y luz en aquellas tinieblas donde tú vives, donde yo vivo. Amén. Muy bien. Entonces, regresando al texto, hermanos. Versículo 4 vimos. Veamos, por favor, versículo 5 al 8, por favor. Que dice así. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Recordamos a Felipe, mis hermanos, fue uno de los 7 hombres asignados para servir las mesas en la iglesia de Jerusalén. Lo vimos ya en Hechos, capítulo número 6. Así que este hombre, Felipe, debido a la persecución, va para Samaria y él comienza a predicar el evangelio a los samaritanos. Y vamos a hacer una nota rápida aquí acerca de los samaritanos, ¿ok? Los samaritanos, mis hermanos, no eran completamente judíos, no eran completamente israelitas, ¿ok? Sino era mezcla de israelitas con otras razas. Por lo cual los judíos de pura cepa, originales, de pedigrí, por así decirlo, los menospreciaban entre sí. Y recordamos rápidamente el suceso de la mujer samaritana del pozo y Jesús. ¿Recuerdas? Cuando Jesús le pide agua a la samaritana, ¿y qué es lo que ella dice? ¿Pero por qué tú me hablas? Si tú eres judío. Porque entre judíos y samaritanos no nos hablamos. Hay choques. ¿Cierto? Y había choques por esa mezcla de razas, pero también porque había una mezcla religiosa. Los samaritanos no creían en el Antiguo Testamento, creían en la Torá, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, pero no en todo el Antiguo Testamento. Y aparte ellos tenían otras creencias, ¿ok? Así que, hermanos, para un judío, para un israelita como Felipe, llevar el evangelio a estas personas debió haber sido difícil, debió haber chocado culturalmente. Sin embargo, para un creyente verdadero como Felipe, lleno del Espíritu Santo, que conocía que su tarea principal y fundamental era compartir el evangelio de Jesús, con tal convicción y con tal poder, es que Felipe va y proclama el evangelio, anuncia, declara las buenas nuevas de Jesús. Y fue con tal poder, con tal convicción, que se nos dice que todos los samaritanos unánimes le escuchaban. Y mis hermanos, la palabra unánime significa de una solamente. De tal manera que todas estas personas de una misma voz, de un mismo pensamiento, deseaban escuchar acerca de lo que Felipe estaba hablando. Felipe, un hombre lleno del Espíritu Santo, proclamando el Evangelio de Jesús. Siendo usado por el Señor, hacía milagros, sanaba a las personas, y de hecho dice el texto que expulsaba demonios de aquellos que seguramente habían estado en cosas ocultas. La gente no se endemonia porque sí. La gente cuando comienza a coquetear con lo oculto, coquetear con la brujería, coquetear con el tarot, a coquetear con cosas que no están permitidas en la Biblia, dan entrada a demonios. Bueno, Felipe, por el poder de Dios, los liberó. Dice que salían los demonios a gran voz, mega voz. Así como aquellos concilio mega carnales gritaban y fueron a matar a Esteban, ¿se acuerdan? Así mismo. Pero bueno, hacía señales, prodigios, milagros y expulsaba demonios este hombre Felipe. Y como ya dijimos, mis hermanos, los milagros y señales estaban supuestos
en la era apostólica para confirmar el Evangelio. Una vez terminada la revelación bíblica en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, los dones cesan, ya que la palabra completa, que es la Biblia, es suficiente para confirmarse a sí misma. ¿Okay? Y algo interesante, hermanos, se nos revela aquí en el versículo número 8. Lee conmigo otra vez, por favor. Versículo 8 que nos dice: y había gran regocijo en aquella ciudad. Había regocijo, había felicidad, había gozo. Y esto es muy importante, hermanos, porque si bien es cierto, había gozo por conocer la palabra del Señor, y ciertamente hubo personas que arrepentidas entregaron su vida a Cristo, también es cierto que muchos se regocijaban por los beneficios que los milagros de Felipe hacían. Y no se regocijaban tanto por el Evangelio, como ocurre mucho hoy en día, hermanos. Gente que busca a Dios, busca de Dios por los beneficios, más que a Dios mismo. Vuelvo a repetir, hay mucha gente que hoy busca a Dios por los beneficios que me puede dar. Quiero que me sanes, quiero una casa, quiero un coche, quiero ser feliz. Y no es eso realmente malo, pero el objetivo de buscar a Dios es honrarle a Él, amarle a Él, obedecerle a Él. Muchos van por los beneficios, pero no por la realidad que necesitan un Salvador por causa de sus pecados. Y mis hermanos, no falta quien, viendo la necesidad de la gente que busca a Dios, ocupan la Biblia para su beneficio, torciéndola. Hay mucha gente que dice: mira, esta gente busca a Dios, tiene necesidad, pues ocupo la Biblia, la tuerzo, me hago el apóstol, me hago el profeta, me hago lo que tú quieras, y saco, ¿verdad?, dividendos, usando métodos, hermanos, para convencer a las personas que lo que enseñan son correctos, aunque realmente no son bíblicos. Y mira, eso lo vemos ahorita, hermanos, en los siguientes versículos. Lee conmigo, por favor, versículo 9 hasta el versículo 13, por favor. Y cierto hombre, llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor, o sea, los chiquitos, los niños, hasta el mayor, ancianos, le prestaban atención. Y decían: este es el que se llama el gran poder de Dios. O sea, siempre tenía prestigio. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Algunas versiones de la Biblia dicen engañado, ¿ok? Se puede traducir también. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, o sea, el mago. Y después de bautizarse, continuó con Felipe. Y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Muy bien. Aparece aquí, mis hermanos, en escena un hombre llamado Simón. Y sorprende que, a pesar de practicar la magia, y aquí la palabra magia también se puede traducir como hechizos o como brujería, sorprende que, a pesar de practicar la magia, los hechizos, la brujería, este hombre no estuviera endemoniado. Y posiblemente era porque era un charlatán y solamente hacía trucos de magia, así como muchos pseudoapóstoles y pseudoprofetas de la actualidad, que dicen que sanan, que profetizan una palabra con poder, pero es pura farsa, es pura faramaya, es puro engaño. ¿Y sabes qué es lo malo? Que mucha gente lo sigue. Y por aún, mucha gente dice que el profeta fulano o el apóstol mengano son los ungidos de Dios. Pero, hermanos, eso no es nada nuevo. Pasa ahora, en nuestros tiempos, y pasaba en los primeros inicios de la iglesia. Por eso, la importancia que tú y yo tenemos de conocer la palabra, para discernir aquello que no es conforme a la sana doctrina del Señor. Estudia tu palabra, conoce la palabra, ten tu comunión con Cristo, para que no venga fulano, sultano y te engañe con astucia y con error.
Muy bien. Nos dice el texto entonces, hermanos, que ese hombre Simón engatusaba a la gente con sus artes mágicas. Y era tanto su éxito que la gente lo llamaba el gran poder de Dios. O sea, la gente estaba atónita, la gente estaba engatusada, estaba fascinada por él. Y mis hermanos, me recuerdo una frase de Calvino que decía: un pueblo que no estudia la Biblia confunde una herejía con la voz de Dios. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros, hermanos, ustedes, por no leer la Biblia. Y lamentablemente hay muchas herejías, muchas torceduras de Biblia hoy en día en muchas iglesias. Y la culpa no es del Señor, es tuya, por no estudiar, por no escudriñar su palabra. Así que por mucho tiempo Simón el Mago engañó a la gente. Pero cuando llega Felipe y comienza a predicar la verdad de Dios, el Evangelio de Jesús, a hacer milagros, y mucha gente llega al Salvador y se bautizan, algo interesante ocurre. Todos pensaríamos que Simón se opondría, se enojaría, lo maldeciría, pero no, ni siquiera los acredita, ni siquiera se queda callado, sino que aparentemente cree y se bautiza como los demás. Y aquí hay algo muy interesante en cuanto al bautismo, hermanos. Pero lo voy a mencionar más adelante, ¿ok? Así que a simple vista, Simón hace lo que todo nuevo creyente debería hacer: creer en Cristo y después de eso bautizarse. Y se nos dice que estaba todo el tiempo con Felipe. Hermanos, ¿a cuántos pastores no les gustaría que la persona que le compartió el Evangelio y que creyó y que se bautizó esté todo el tiempo con él? Escuchando, viendo, estudiando. A muchos nos gustaría eso. Esa es la verdad. Ver cómo aparentemente una vida cambia. Y ahora nos sigue y ve lo que hacemos. Pero lamentablemente no era así. No era así en la vida de Simón. Y veremos por qué más adelante, ¿ok? Pero bueno, Simón, anonadado por los milagros y los prodigios, estaba con Felipe. Le sorprendía ver milagros verdaderos y no su charlatanería que hacía de trucos de magia. Pero bueno, dejemos por un momento a Simón, hermanos. Vamos a regresar con él, ¿ok? Más adelante. Dejemos por un momento a Simón y vayamos a la siguiente escena. Versículo 14 al versículo número 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Pon atención a esto. Quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hermanos, hay muchas cosas aquí que resaltan en el texto a simple vista y que es menester mencionar y estudiar, ¿ok? Primero, Pedro no era el jefe de los apóstoles, ¿ok? Ni mucho menos el Papa. Cuando los dos apóstoles que estaban en Jerusalén escuchan que el Evangelio ha llegado a Samaria, todos en conjunto platican, oran y disciernen quiénes de entre ellos 12 irán a Samaria. ¿Y quiénes son? Son Juan y son Pedro. Pedro no se mandó a sí mismo, sino que entre ese pequeño concilio de 12 apóstoles, por así decirlo, ese concilio, ¿verdad?, fueron escogidos 2 y enviados por el resto de los apóstoles, ¿ok? Pedro y Juan no se mandaban solos. Tenían ese grupo de apóstoles y entonces discernieron orando quién iría para allá y fueron enviados por el resto, ¿ok? Eso es lo primero. Pero también llama la atención en este texto por lo menos 2 cosas más. Pedro y Juan dice que oran por los creyentes en Samaria, los nuevos creyentes,
y les imponen las manos para que reciban el Espíritu Santo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si según 1 Corintios 12, versículo 13 y Efesios 1, 13 y 14, cuando creemos en Jesús, cuando creemos en Cristo, es en automático que recibimos el Espíritu Santo? ¿Ok? ¿Por qué esta gente tuvo que esperar a que llegaran Pedro y Juan, que oraran por ellos y que les impusieran las manos para recibir el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Acaso esto significa que tienen razón algunas denominaciones pentecostales y carismáticas, que se requiere orar, que se requiere imponer manos para poder recibir ese don? ¿Acaso hay alguna contradicción, hermanos, entre Hechos y Corintios y Efesios? Porque pareciera cierto. Bueno, respuesta rápida. Absolutamente no. No hay contradicción, ¿ok? No hay error aquí. Recordemos, primeramente, mis hermanos, que la Biblia hay que leerla como una unidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis todo está entrelazado. Y la revelación es progresiva, va progresando conforme van avanzando los libros. Y las aparentes contradicciones se dan porque no hemos visto todo el contexto, ya sea inmediato, pero también completo de la palabra de Dios. Así que rápidamente recordemos las palabras de Jesús en Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, el Evangelio iba a empezar y empezó en Jerusalén. Y gradualmente iba a llegar a los samaritanos, una mezcla entre judíos y gentiles, y posteriormente llegaría a todo el mundo gentil, como tú y como yo, a menos que tú seas judío, pero no lo creo. Por lo tanto, mis hermanos, el libro de Hechos es un libro de transiciones. El libro de Hechos es un libro de transiciones, y por la naturaleza de las transiciones, una vez ocurrida la transición, no le va a pasar, ¿ok? No le va a ocurrir. ¿Por qué Pedro y Juan tienen que orar e imponer las manos a estos primeros creyentes en Samaria? Sencillo. Para confirmar y validar que el evangelio que se había proclamado en Samaria era exactamente el mismo que el que se había proclamado en Jerusalén. Que a pesar de que había una iglesia en Jerusalén y otra se estaba fundando en Samaria, no eran dos iglesias separadas entre sí, sino una iglesia de Cristo universal, en la cual el cumplimiento de las palabras de Jesús en Jerusalén, Hechos 1:8, en Judea y en Samaria, se estaba cumpliendo. Y los apóstoles, que eran los responsables en este tiempo de dar legalidad a lo que estaba ocurriendo en Samaria, precisamente daban fe y veracidad de lo que ahí estaba pasando. Realmente estaban los samaritanos siendo gente que había creído en Cristo, que habían sido expuestos por el evangelio único de Jesús. Y mis hermanos, más adelante, conforme vayamos viendo el libro de Hechos, veremos que algo similar ocurre con los gentiles, que también los apóstoles van y oran e imponen las manos para que ellos reciban también el Espíritu Santo. Y ahí se hace la transición de samaritanos a gentiles. Y después de eso, mis hermanos, nunca más se menciona orar e imponer las manos para recibir el Espíritu Santo. Porque una vez completada esas transiciones, hablado todo por una única iglesia cristiana, cada creyente entonces por la fe en Cristo recibe inmediatamente el Espíritu Santo. Espero que haya quedado claro, hermanos. Si no quedó claro, bueno, regresa un poquito el video y vuelve a escuchar, ¿ok? Muy bien. Otra cosa que aquí resalta a la vista es el hecho de que los creyentes fueron bautizados, ¿qué dice aquí?
en el nombre de Jesús. Una vez más, algunos agarran este pasaje único para decir que la forma de bautizar es solamente en el nombre de Jesús. Pero otra vez, hermanos, esto contradeciría la palabra de Jesús en Mateo 28, 19, que dice: bautícenos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué está pasando entonces aquí? ¿Por qué solamente en el nombre de Jesús? Bueno, los samaritanos, mis hermanos, conocían al Padre, conocían al Espíritu Santo. Ellos tenían el Antiguo Testamento, pero no conocían a Jesús el Cristo. Y eso fue precisamente al que les fue a predicar Felipe. Y por eso se hace énfasis en el bautismo en el nombre de Jesús, para que reconocieran a la segunda persona de la Trinidad. Lucas, el médico, el que escribe el libro de Hechos, no deja ese versículo como una nueva fórmula para bautizar. No, hermanos, sino como ya dijimos, el énfasis está en Jesús y que los samaritanos conocieran a este Dios hecho carne. Tanto el Padre, ahora el Hijo y también el Espíritu Santo. La Trinidad. ¿Ok? Muy bien. Así que llegan Pedro y Juan y hacen lo que tienen que hacer. Validar las conversiones, orar por la gente, que reciban el Espíritu Santo, y entonces, una vez más, entra en escena Simón el Mago. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, lee conmigo por favor versículo 18 hasta el versículo número 24. ¿Okay? 18 al 24. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo: dadme, una orden, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esa tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo: rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Simón, hermanos, en su completa carne, su carnalidad, ofrece dinero para intentar comprar aquello que es lo único que no se puede comprar ni con dinero, ni mucho menos con obras: el Espíritu Santo, la salvación. De hecho, por esta acción de Simón es que se acuña, ¿verdad?, una palabra que se llama simonía. ¿Qué significa, mis hermanos? La simonía significa lo siguiente. Un momento, por favor, que aquí se perdió mi Debido a la acción de Simón, se acuña la palabra simonía, que significa, mis hermanos, lo siguiente: compra o venta deliberada de cosas espirituales, como los sacramentos y sacramentales, o temporales inseparablemente ajenas a las espirituales. Anexa sería aquí, como las prebendas y beneficios eclesiásticos. De hecho, hermanos, es bien cierto y está documentado en la historia que la Iglesia Católica hace eso, o por lo menos hacía eso en el pasado. Ventas de puestos eclesiásticos, diócesis, etc. De hecho, una acción de esas en el siglo XV fue lo que provocó que un monje alemán hablara en contra de las indulgencias. Su nombre es Martín Lutero, uno de los cuales inició la Reforma Protestante. Pero bueno, regresando al texto, hermanos, Pedro hace lo que todo creyente debería de hacer en estos casos: defender la verdad y oponerse al error. Duramente habla con Simón, pero en esa dureza
El objetivo de Pedro es que Simón se arrepienta. Simón vea su condición de pecador y pida perdón. Porque Simón no es creyente. Simón no es convertido. Y aquí entra la importancia de lo que decía del bautismo. Porque el bautismo, mis hermanos, no salva. No salva. Simón aparentemente creyó y se bautizó, pero no era salvo. Porque el bautismo no tiene el poder para salvar. Solamente es una declaración de que yo he creído en Cristo, nada más. El bautismo no salva. Imagínate los que bautizan a sus bebés con ese fin. Y en verdad, hermanos, me apena decirlo, pero solo los que se han bautizado de niños o de grandes sin creer en Jesús, solo les han dado un chapuzón de agua. Y eso fue lo que ocurrió con Simón. Solamente le echaron agüita y se acabó. No hubo nada en su vida. No hubo una verdadera conversión. Así que Pedro, en su fuerte corrección, lo anima a arrepentirse. Y además, Pedro, mis hermanos, agrega: porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. En otras palabras, mira, Simón, si tú mueres, vas a morir en tus pecados. Y te espera el juicio eterno, en el infierno por toda la eternidad. Y mis hermanos, ante esa aseveración de Pedro, lo único que Simón debía haber hecho en ese momento era arrepentirse delante del Señor. Señor, he pecado, realmente no creí en ti, me bauticé de oquis. Por favor, entra en mi vida, perdona mi maldad. Quiero ser diferente. Sin embargo, leemos la respuesta de Simón ante las duras palabras de Pedro. Pero Simón respondió y dijo: rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Hermanos, Simón tenía miedo, tenía mucho miedo, pero no había convicción en su corazón. Tenía miedo del juicio, pero no había arrepentimiento de su alma. Y esto es muy triste y a la vez preocupante, porque hay muchas personas que aceptan el Evangelio por temor a ir al infierno, pero no porque consideren que sus pecados requieren perdón o se arrepientan. Y mis hermanos, la realidad del infierno está bien presente en la Biblia, pero nuestra motivación de llegar a Cristo no es el infierno en sí, sino la realidad de nuestro pecado que ha traído enemistad delante de Dios. Esa tiene que ser la motivación y nuestro objetivo: arrepentirnos delante de un Dios al cual hemos pecado, al cual hemos blasfemado su nombre, el cual nos ha dado a su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Igual me trae esto, hermanos, a la memoria la gente que en su momento me ha dicho: ore por mí, pastor, usted que está más cerca del Señor. Mis hermanos, no. Todos tenemos completo acceso al Padre a través de Cristo. Yo no soy más santo que los demás, pero Cristo nos abre la puerta de par en par cuando arrepentidos y en fe llegamos a Él. Y mira, yo puedo orar por ti, y lo hago, pero la convicción y la decisión de seguir a Cristo es algo que solo Dios puede dar. Convicción y fe y decisión por Cristo es algo que solamente Dios puede dar. Pero al mismo tiempo es algo personal. Cada persona individualmente tiene que arrepentirse y creer en Jesús delante de Él. Así que el suceso de este hombre Simón nos sirve como recordatorio de lo que es y lo que no es una verdadera conversión. Así que no es el hecho de creer y bautizarse lo que me salva, hermanos. Es que yo creo en Cristo y me bauticé y ya está. No, es un corazón, es el hecho de un corazón arrepentido realmente de sus pecados delante de Dios y que en fe llega a Jesús. Finalmente, hermanos, vamos a acabar con el versículo 25 que nos dice lo siguiente. Versículo 25. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio
en muchas aldeas de los samaritanos. Hermanos, después de haber proclamado el Evangelio con fidelidad, que hay muchos convertidos, que fueron a imponer las manos, a dar legalidad y veracidad de lo ocurrido, y retornando a Jerusalén, los apóstoles continuaron con la gran comisión dada por Jesús, proclamando el Evangelio a las personas que estaban a su alrededor, en los caminos. Y no dudamos, mis hermanos, que mucha gente, debido a eso, llegaron a Jesús. Amén. Así que, mis hermanos, vean cómo esta persecución originó que los cristianos salieran de su comodidad de Jerusalén y fueran a Samaria. Y muchos creyeran porque ellos proclamaban el Evangelio, cosa que no hubiera ocurrido si no hubiera habido esa persecución. Mis hermanos, nuestro Dios es bueno, Dios es sabio, Él sabe cómo llevarnos a lugares donde su palabra necesita ser anunciada, pero sobre todo Él sabe cómo tratar en nuestras vidas para que cada día seamos más como Él, en carácter, en palabra, en amor, en cuidado a los demás, pero sobre todo en darle gloria a Dios. Amén. Ora conmigo esta mañana. Señor Dios y Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias por este tiempo que nos das. Y ahora que vivimos en un mundo con tantas limitaciones, con tanta censura en las redes sociales, con tanta censura con la gente que nos rodea, Señor, hay ciertamente persecución. Tal vez no como en aquel tiempo, pero hay persecución. Nos tapan la boca, Señor. Nos clausuran. Pero sabemos que es en aquellos momentos más oscuros cuando tu palabra, Señor, brilla con más intensidad. Señor, te pedimos que tú nos des esa valentía, esa fortaleza, ese amor por la gente que no te tiene a ti como Salvador, que podamos compartir tu palabra, Señor, que podamos, en esa gracia que tú nos das, en la cual crecemos, en la cual somos transformados, poder compartir el Evangelio a la gente que está camino al infierno, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Padre, síguenos transformando, sigue usando tu palabra para tener esa convicción, pero que nuestro deseo más genuino, Señor, sea que tú, Padre eterno, seas exaltado en nuestras vidas y que tu reino siga extendiéndose, Señor. Pedimos en esta mañana bendición para nuestras vidas, pedimos que bendiga la semana que está ya empezando y que, Señor, toda oportunidad que tengamos de compartir tu palabra, de ser testimonio para los demás, Señor, sea una realidad de nuestras vidas. Señor, que podamos servirte siempre en palabra, en hecho y en verdad. Porque todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén. Muy bien, hermanos, pues estamos en esta mañana despedidos. Si el Señor permite, nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.